El origen del universo es la mente. A lo largo de la historia, la ciencia ha visto como ideas previamente rechazadas, como las de el origen de la vida o el orden del universo acababan por formar parte de su amplio repertorio. ¿Qué nuevos paradigmas están surgiendo hoy en día? En la ciencia la aceptación de nuevas ideas sigue pasos bien definidos. Primero, los reticentes proclaman que el nuevo planteamiento vulnera las leyes de la ciencia. Esta nueva idea suele ser perseguida o ridiculizada. Segundo, las posibles evidencias que se presentan se califican de frágiles o insuficientes. En tercer lugar, la nueva idea propuesta se revela como real y con repercusiones más importantes de las imaginadas en principio, y, en la cuarta y última etapa, solo unos pocos recuerdan que fue puesta en duda. El Dr. Richard Kahn Henry es profesor del Departamento de Física de la Johns Hopkins University de Baltimore, donde imparte clases de física y astronomía. Ha sido director adjunto de la División de Astrofísica de la NASA y es director del Maryland Space Grant Consortium, cuya misión es, bajo el auspicio de la NASA, el desarrollo de proyectos de investigación, educación y servicio público en colaboración con universidades y otras instituciones académicas. Entre sus numerosos artículos destacamos The Mental Universe, publicado en 2005 en la revista Nature. El texto empieza recordando el logro de Galileo Galilei al conseguir que la ciencia pudiera creer lo increíble. Nos dice que el descubrimiento de la mecánica cuántica en 1925 resolvió el problema de la naturaleza del universo y, de esta forma, otra vez la ciencia se encontró frente al reto de creer lo increíble. Sin embargo, la más reciente revolución de la física de los últimos 80 años no ha transformado el conocimiento general del público de manera similar. Henry señala que han existido varios intentos serios de conservar un mundo material, pero no han producido una nueva física y solo sirven para preservar una ilusión. Es decir, a pesar de lo que ya se sabe, se sigue afirmando que el observador es uno y hay que ver las cosas a través de su filtro. Y hace una clara analogía con el cuento de Andersen, El traje nuevo del emperador, cuyo principal mensaje es poner en duda lo que todos consideran verdad incontestable. En la misma línea de pensamiento, el Dr. James Hapgood Jeans, físico, astrónomo y matemático británico que en 1930 dijo, el caudal de conocimiento se dirige hacia una realidad no mecánica, el universo comienza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. La mente ya no es un intruso accidental en el reino de la materia, más bien deberíamos recibirla como la creadora y regente del mundo de la materia. El Dr. Henry nos recuerda que hace ya muchos años que la mecánica cuántica nos ha revelado nuestra verdadera naturaleza. Asume que los físicos evitan la verdad porque la verdad es ajena a la física cotidiana e insiste en que el mundo es mecánico cuántico y debemos aprender a percibirlo como tal. Además, una ventaja de corregir la percepción de la humanidad sobre el mundo es la alegría resultante de descubrir la naturaleza mental y al aceptar que no existe nada sino las observaciones, la física se convierte en algo muy simple. Nos anima a ser un Galileo y termina con esta contundente afirmación: el universo es inmaterial, mental y espiritual. Vive y disfruta. En Bioneuroemoción Marca Registrada sugerimos que, en base a este nuevo paradigma, el observador influye en su realidad. Sabemos que el inconsciente no puede ver a otro, solo se ve a sí mismo. Y en ese vernos constantemente podemos descifrar la información que resuena en nuestra vida. Todo lo que nos rodea es información para conocernos. La toma de conciencia, que es el objetivo principal de una sesión en Bioneuroemoción Marca Registrada, es un cambio de percepción sobre una situación que se vive como conflictiva. Y ese cambio de percepción genera otra realidad más adecuada para la persona.
De no existir el observador, ¿qué sentido tendría toda la magnificencia de nuestro universo? El universo existe porque previamente hay una conciencia que quiere ver, observar, su creación. Sin conciencia no hay conciencia, sin observador no hay nada para lo que tenga sentido existir. La mera observación manifiesta lo observado, ambos están intrínsecamente unidos. Son un todo, son uno. Principio de vibración. Hemos aprendido anteriormente que Dios crea todo a partir de su mente. Nosotros, creados a su imagen y semejanza, hacemos lo mismo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que vivimos en un universo mental, aquello que llegamos a creer es lo que se manifiesta en nuestra vida. La mente humana está dividida básicamente en dos partes, la consciente y la inconsciente. La última es la depositaria de todas nuestras programaciones y recuerdos, mientras que en la primera radica todo nuestro poder de decisión. La mente consciente es la que se encuentra conectada con el espíritu. Solamente al ser consciente de lo que vives lo puedes cambiar. La mente subconsciente es la equivalente al alma, es el gran archivo de las experiencias de esta vida y de las anteriores. Finalmente, tenemos nuestro cuerpo físico, que es el vehículo principal para vivir las experiencias en este plano. Aprendimos que existe una correspondencia entre lo que vivimos por fuera y lo que llevamos adentro, que la realidad no es más que un espejo de nuestro interior. Esto significa que si vivimos un caos, sin amor, con problemas económicos o enfermos, es porque existe una idea o programación que nos lleva a elegir eso. A partir de esta unidad, vamos a dar un paso adelante y estudiaremos una de las maneras de producir cambios profundos en nuestra realidad. Textualmente, el principio de vibración dice lo siguiente: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto significa que en el universo donde vivimos no existe nada que sea totalmente firme o estable. Todo se encuentra en un continuo movimiento, una continua vibración y transformación. Cada parte del universo tiende a transformarse en algo mejor, evoluciona hacia un nuevo nivel de existencia. En nuestro orden personal, la vida nos empuja siempre a vivir de una manera mejor. Las crisis aparecen cuando permanecemos rígidos o inflexibles en una posición. Cuanto más cerrados estemos en una posición o idea, más fuerte será el esfuerzo que hará el universo para movernos de allí. Por eso es que la gente sufre fuertes crisis y luego cambia. Algunas personas necesitan pasar por enfermedades, accidentes o pérdidas para darse cuenta del valor que tienen ciertas personas o su propia vida. Hay otras personas que caen en la inercia y no toman decisiones. Cuando eso ocurre, el universo mismo toma las decisiones por ellos. De acuerdo con el principio de vibración, debemos aprender a prepararnos para los cambios en la vida. Según este principio, si tiendes a aferrarte a una vivienda, una pareja, un trabajo, una amistad o a cualquier objeto que te dé seguridad, lo más probable es que tarde o temprano sufras. ¿Por qué? Porque en el universo no existe nada que se encuentre inmóvil. Esto no significa que tendrás que quedarte sin vivienda, familia, trabajo o pareja, sino que lo que hoy estás viviendo no se repetirá en el futuro. No hay manera posible de repetir el pasado. Existen parejas que, después de haberse separado, deciden volver a estar juntos con la intención de ser como antes. Esto es un camino seguro a la frustración. Es posible que la reconciliación los lleve a vivir una mejor relación que la del pasado, pero nunca igual.
Este principio hermético nos enseña que cada objeto que vemos está compuesto de millones de átomos. Estos átomos se encuentran formados por partículas que giran a grandes velocidades alrededor de un núcleo. Podemos decir que existen dos formas extremas de vibración, una baja, que corresponde a la materia, y otra alta, que pertenece al terreno del espíritu. Cuando la vibración es muy baja, decimos que la materia está en reposo, permanece inerte para nuestros sentidos y parece sólida. Sin embargo, la materia está compuesta de millones de átomos que se encuentran en pleno movimiento y transformación. Por otra parte, cuando la vibración es muy alta, llegamos al extremo del espíritu y decimos también que la materia está en reposo. Aquí la materia vibra en una frecuencia tan alta que nos da la sensación de que tampoco tiene movimiento. Para entender mejor este concepto, imagínate las paletas de un ventilador. Cuando el ventilador está sin funcionar, puedes percibir claramente sus partes, que están en reposo. Cuando pones en marcha el aparato, y especialmente a altas velocidades, las paletas giran tan rápidamente que parecen desaparecer e, incluso, puedes ver a través de ellas. Aquí también decimos que la materia está en reposo porque pareciera no existir. Este es el nivel del espíritu. El eslabón entre la materia y el espíritu es el éter. Los órganos de nuestro cuerpo físico están formados por células, que, en última instancia, están compuestas de átomos. Por lo tanto, aquello que percibimos como un cuerpo sólido no es tan sólido. Nuestro cuerpo físico está formado por un 99,999% de espacio vacío, y solamente 0,001% de materia. Este último porcentaje, según la física cuántica, es también espacio vacío. La física cuántica es la que estudia el comportamiento del átomo. Ella nos enseña que nuestro cuerpo físico se encuentra continuamente intercambiando átomos con el medio. Al inhalar aire tomamos los átomos con el medio. Al inhalar tomamos los átomos del entorno, al exhalar devolvemos átomos de nuestro propio cuerpo físico. Literalmente, cuando ingresamos en un lugar, empezamos a absorber parte de ese lugar. Por eso es que algunos lugares nos llenan de energía positiva o todo lo contrario. Los lugares de la naturaleza como playas, montañas, bosques, lagos y demás, están cargados de vibraciones positivas. Cuando permanecemos en ellos, nuestro cuerpo físico se renueva con átomos de alta calidad. Por tal motivo, uno se regenera y se sana al estar en ese tipo de lugares. Por el contrario, cuando uno ha permanecido cierto tiempo en un lugar de vibraciones bajas o negativas, se siente contaminado. La recuperación no es inmediata y podemos permanecer hasta varios días sintiéndonos mal por las energías que hemos ingerido. Cada 3 años, el cuerpo humano renueva completamente todos sus átomos. Después de este tiempo, poseemos un modelo absolutamente nuevo de cuerpo físico. La pregunta inevitable es, ¿qué hace que el cuerpo cambie o se deteriore? Hay una sola respuesta: la mente. Lo que lleva a los átomos a agruparse y a producir cambios en tu cuerpo es la idea que gobierna tu propia mente. Si piensas que a los 50 años comienza la vejez de tu vida, tu cuerpo envejecerá. Por el contrario, si crees que a esa edad estás en tu mejor momento, entonces tu cuerpo responderá dándote vitalidad y entusiasmo. Cada uno de nosotros tiene su propio reloj biológico y este determina cuando comenzamos a envejecer. De la misma manera, cada partícula de tu cuerpo físico está escuchando tu diálogo interno y responderá fielmente al mismo. Si tienes pensamientos felices,
tu cuerpo reaccionará con energías positivas. Por el contrario, si te deprimes y solo ves la vida de una manera muy negativa, lo más probable es que te enfermes. Las personas que tienen enfermedades crónicas son aquellas que tienen pensamientos crónicos cuando renuncian a los patrones de conducta antiguos y sus ideas más negativas, comienza su curación. A pesar de que nuestro cuerpo se regenera constantemente, la razón de su deterioro es que creemos que eso necesariamente nos debe ocurrir. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El conocimiento y la puesta en práctica de los 7 principios permiten al estudiante volverse un mago que, conociendo la clave mágica, podrá ingresar en otra dimensión de vida. El origen de los problemas. Cada problema surge como resultado de haberse quebrado el cumplimiento de alguna de las leyes del universo. Estas leyes o principios se encuentran operando constantemente, ya sea que seamos conscientes de ellas o no. Por eso, he llegado a la conclusión de que el ser humano sufre por una sola razón, la falta de conocimiento. Las personas crean sus problemas por no entender el funcionamiento de la vida. La falta de información las lleva a cometer errores que luego se transforman en dificultades. En síntesis, cuando una persona tiene un problema que le provoca sufrimiento, es porque no cuenta con la información necesaria para superar ese problema. Es como si esa persona estuviera continuamente chocándose de frente contra una pared, sin darse cuenta de que podría darle la vuelta por la derecha, por la izquierda o saltarla por encima. Solo cuando uno conoce los motivos y las características del problema, es decir, cuando uno llega a entender la cuestión, puede resolverla. El conocimiento da poder. Cada vez que tengas un problema por resolver, considéralo como una oportunidad para aprender algo nuevo. Mantén tu mente abierta y receptiva a la nueva información que te permitirá saber cómo sortear el obstáculo. En primer lugar, tendrás que ser consciente de qué principio estás quebrando y luego, tendrás que aprender a alinearte con la vida para fluir con ella. El surgimiento de un obstáculo es una señal de que llegó el momento de estudiar y aprender. A lo largo del estudio de estos principios, encontrarás muchas respuestas interesantes a las principales cuestiones de tu vida. Entenderás por qué atraes a cierto tipo de personas, cómo se generan tus problemas afectivos y cómo superarlos, porque el dinero sigue a las personas que lo tienen y nunca a los pobres, porque algunas personas parecen vivir en una secuencia de conflictos donde no bien terminan de resolver uno entran en otro peor. Comprenderás que las enfermedades están directamente relacionadas con problemas emocionales y mentales, que la suerte es voluntaria y se la puede crear. Aprenderás a diseñar el mundo en el que anhelas vivir y a manifestarlo. Pero para lograrlo, deberás estudiarlo con responsabilidad, estar dispuestos a cambiar y a renunciar a tus limitaciones mentales. Es un curso voluntario que te llevará a transformar completamente tu vida para alcanzar un nuevo grado de felicidad, prosperidad, salud y armonía. De ti depende. Los 7 principios de la felicidad. 1. Principio de mentalismo. Para analizar este principio tenemos que partir de la base de que en el universo donde vivimos existe un solo Dios. A pesar de las grandes diferencias culturales y religiosas que existen en el mundo, Dios es uno solo y es el mismo para todos. El Kybalión utiliza la palabra todo, y de esta manera se sintetiza la idea de una única presencia.
De acuerdo con esto, en el universo hay una sola mente y absolutamente todo lo que existe está comprendido dentro de esa mente. Cada uno de nosotros es una partícula o pensamiento inmerso en este gran cuerpo mental y de esta manera se explica cómo se dan los fenómenos parapsicológicos, tales como la transmisión de pensamientos o las premoniciones acerca del futuro. En síntesis, todos estamos conectados por una sola mente. Al existir una sola mente, como consecuencia, existe una sola ley y ésta se manifiesta a través de los 7 principios. Si aceptamos la idea de que Dios es infinito, omnipresente y eterno, algunas de las preguntas que surgen son: ¿cómo creó Dios al universo? ¿De dónde extrajo el material necesario para hacer todo lo que hizo? Si Dios extrajo material de algún lugar, entonces no sería ni infinito ni omnipresente. La respuesta correcta a esos interrogantes es una sola: todo lo que Él creó, lo creó en su propia mente. Es decir, que todo lo que existió, existe y existirá está incluido en esa gran mente universal. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de su Creador. El hombre puede crear utilizando materiales del mundo concreto, pero, cualquiera sea su creación, siempre comenzará en su propia mente. El universo es mental y esto significa que cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. Para algunos, la vida es una gran oportunidad para crecer y disfrutar. Para otros, la vida solo es un gran sacrificio y una continua lucha. La gran diferencia entre ellos está en su propia mente, en su manera de percibir el mundo. Nuestro universo personal depende de nuestro pensamiento. En síntesis, todo lo que uno llegue a creer de sí mismo es lo que va a ver reflejado en los demás. Si una persona se siente exitosa, merecedora y poseedora de buena suerte, entonces atraerá hacia sí misma situaciones y personas que reflejarán su creencia. Lo mismo ocurre con las personas negativas que creen todo lo contrario. El universo en que vivimos es mental y responde a lo que elegimos pensar en cada momento. No existe nada aleatorio en la vida. Todo lo que ocurre siempre está reflejando alguna pauta de pensamiento que llevamos dentro. Si el universo es mental y todo depende de nuestro pensamiento, entonces tu primera tarea será aprender a controlar el pensamiento. Ejercicio: clasificar los pensamientos. Vas a utilizar los dedos de las manos para ir contando los pensamientos que lleguen a tu mente en un plazo de 5 minutos. Utilizarás la mano izquierda para contar solo los pensamientos negativos y la mano derecha para los positivos, sin juzgar y sin tratar de ordenar los pensamientos. Solamente vas a contemplar el diálogo mental que se produce en tu interior y, con rapidez, decidirás cuál es bueno y cuál es malo. Por lo general, la mano izquierda es la que se completa más rápido. Según la estadística científica, se sabe que la mente humana produce alrededor de 60.000 pensamientos diarios y que, en su gran mayoría, estos son negativos. De esto se puede deducir claramente que no son los pensamientos los que se manifiestan, sino las creencias. Solo los pensamientos más dominantes o repetitivos son los que se manifiestan, especialmente aquellos que tienen una carga emocional grande y un sentimiento de convicción. Es importante ensayarlos todos e ir determinando sobre la marcha, y según tu propio juicio, cuáles son los más ventajosos para ti. El proceso no es rápido y deberás ser paciente y amable contigo mismo, ya que se vuelve muy fácilmente hacia atrás. No hay manera de que puedas mejorar tu vida si tienes la mala costumbre de pensar en problemas y catástrofes. Esto solo te atraerá más problemas y catástrofes. Desde hoy debes aprender que
el peor de tus tormentos solo vive en tu mente, es un pensamiento y tú tienes la posibilidad de poder cambiarlo. Una técnica muy sencilla para anular el pensamiento negativo es utilizar la palabra cancelado. Cada vez que algo no deseable venga a tu mente, deberás pronunciar esa palabra como dando una orden, repitiéndola por lo menos 3 veces seguidas. Lo puedes hacer tanto verbal como mentalmente, pero, cualquiera que sea la forma, deberás hacerlo con entusiasmo y firmeza. De esta manera, el pensamiento negativo no se repite ni se adhiere a tu conciencia. La mente subconsciente toma la palabra cancelado como una orden y la ejecuta, interrumpiendo la manifestación de lo negativo. Además, es importante afirmar a continuación lo opuesto. Por ejemplo, si viene a tu mente el pensamiento de que podrías contraer una enfermedad, deberás repetir inmediatamente, cancelado, 3 veces, como si estuvieras tachando ese pensamiento. Pero a la mente no le es suficiente con saber lo que no quieres, también debes decirle cuál es tu verdadero deseo. Inmediatamente después de cancelar lo negativo, tienes que revertir el pensamiento y reemplazarlo por otro más positivo que ocupe su lugar, siempre en tiempo presente. Volviendo al ejemplo del miedo a la enfermedad, después de cancelar esa idea, es importante que afirmes en tiempo presente, siempre tengo buena salud. De esta manera, se comienza a revertir el proceso del pensamiento. Cuando se hace una afirmación para revertir algo, se deberá evitar utilizar el vocablo no. El no produce el efecto inverso al que se desea. Por tal motivo, la gente que dice, no voy a fumar más, termina fumando el doble, o quien afirma, no quiero pensar más en mi expareja, no puede quitársela de su mente ni un solo instante. También es importante cancelar los pensamientos ajenos. Aunque uno quizás se sienta muy cómodo y feliz con su propia vida, se encuentra a diario con personas que tienden a tirar su optimismo abajo con opiniones tales como, la economía del país es un desastre, no hay dinero, la vida en esta ciudad es cada vez más peligrosa, ya no se puede confiar en nadie, y demás. Cada vez que nos enfrentamos a una persona que opina algo negativo y no queremos que su opinión ingrese en nuestra conciencia, debemos cancelarlo. Es mejor si podemos hacer verbalmente, de lo contrario, lo haremos mentalmente. De cualquier de las dos maneras, nos aseguramos de no aceptar el pensamiento negativo. Debemos repetir esto, con lo que escuchamos por radio, vemos en televisión o leemos en diarios y revistas. De acuerdo con el principio del mentalismo, todo lo que elegimos pensar y creer es lo que se va a manifestar en nuestra vida, por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos respecto de lo que aceptamos como una creencia, y, por ello, es importante seleccionar muy bien las fuentes de información. Para hacer que el efecto cancelado sea más poderoso, puedes imaginarte que tachas el pensamiento negativo dibujando una cruz blanca sobre él, como si hicieras una X en tu mente. De esta manera, visualizas la prohibición de que se vuelva a repetir el pensamiento. Principio del mentalismo, segunda parte. Estoy en este universo para aprender, para ser feliz y para dar lo mejor de mí a los demás, esa es mi misión. Todos somos uno en amor con Dios. La elección de nuevas creencias. Todo lo que nosotros llamamos universo o Dios, se manifiesta a través del Espíritu. El Espíritu tiene una parte obediente que es el alma, ella se encarga de manifestar lo que llamamos cuerpo u objeto. Cuando llevamos esta estructura a nuestra vida humana, dicha estructura se identifica de la siguiente manera:
Lo que llamamos espíritu es nuestra mente consciente, el alma es la mente inconsciente y, finalmente, el cuerpo se corresponde con nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, lo que nos conecta con nuestro Creador es nuestro espíritu, que tiene su asiento en la mente consciente. Allí es donde radica nuestra voluntad y nuestro poder de decisión. Se llama libre albedrío a la capacidad que tenemos de elegir nuestros propios pensamientos. De acuerdo con nuestro libre albedrío, nosotros podemos elegir el cielo o el infierno, según lo que aceptemos como verdadero en nuestra conciencia. Muchas personas creen que el libre albedrío significa escaparle al karma o hacer lo que se les da la gana, pero esto no es así. Es solamente nuestra libertad de elegir lo que queremos pensar. Tú puedes elegir pensar que tienes una vida miserable o una vida feliz. Aquello que elijas voluntariamente se depositará en tu mente inconsciente o alma, y desde allí se manifestará en el mundo físico. De una manera gráfica, podemos pensar en el espíritu o mente consciente como la parte que selecciona una semilla para sembrar. El alma o mente inconsciente sería el suelo fértil donde la semilla va a germinar y crecer. El cuerpo sería el fruto, cosecha o resultado que se va a obtener. Nuestro poder de acción radica siempre en la mente consciente. De acuerdo con esto, a partir de ahora debemos abandonar la idea de que somos víctimas de nuestro destino y tenemos que empezar a aceptar que todo lo que nos ocurre lo estamos eligiendo, de alguna manera. Muchas de estas elecciones se dan en tan solo fracciones de segundos y se depositan en nuestra mente inconsciente, donde germinan y luego se manifiestan en nuestras vidas. Por ejemplo, al visitar a un pariente enfermo, es probable que llegues a pensar: esto podría ocurrirme a mí. En este instante, se produjo el contagio, ese pensamiento se depositó en tu mente como una semilla. De ahí en adelante, cuanto más pienses en la posibilidad de enfermarte, más estarás regando la semilla que finalmente dará su fruto, o sea, la enfermedad. Así es como funciona todo el universo. Vivimos en un universo que siempre dice sí a todo lo que elegimos creer. La mayoría de nuestras creencias se han ido formando a través del tiempo, de acuerdo con la familia, cultura, sociedad, religión y las instituciones de educación a las que asistimos. Muchas de nuestras ideas ni siquiera son nuestras, sino que han sido impuestas por nuestros mayores a lo largo de nuestra crianza. Es importante saber que todo aquello que ya está depositado en nuestra mente inconsciente se puede remover. Podemos crear nuevos pensamientos, aceptar nuevas ideas y diseñar un porvenir mucho más conveniente y favorable. En ello reside la importancia de conocer los principios metafísicos. Este conocimiento te dará la habilidad de crear el destino feliz que anhelas aunque tu pasado no lo haya sido. Y lo bueno no termina allí. Existe un principio metafísico que enseña que las leyes superiores se imponen sobre las inferiores. Esto significa que, en la medida en que mejores tu vida personal, mejorarás la vida de todos los que te rodean. Curando tus propias heridas, se curarán las de los demás. Mucha gente cree que sería más feliz si tuviera una pareja mejor, más dinero, más poder o más salud. Ellos creen que algo de afuera tendría que cambiar para poder estar mejor. Sin embargo, el proceso es al revés. Cambiando nuestros pensamientos y mejorando nuestra propia energía es como mejora nuestra vida. El alma. El alma o su equivalente, la mente inconsciente, no razona, no elige, no cuestiona y siempre dice sí.
Si eliges pensar, mi vida es miserable, entonces la mente inconsciente tomará este pensamiento como una orden y se encargará de ejecutar todo lo que está a su alcance para hacer que tu vida sea miserable. Por el contrario, puedes elegir pensar, tengo una vida exitosa y feliz, entonces esa mente te llevará a elegir a todas las personas y las situaciones que te harán sentir exitoso y feliz. Como seres creadores, podemos ir cultivando nuevas ideas en nuestra mente inconsciente, pero primero, debemos remover lo que está allí. No podemos tener dos plantaciones en el mismo lugar. Este no es un trabajo fácil de hacer porque en nuestro inconsciente están depositadas todas las experiencias vividas desde el momento en que fuimos concebidos, las de otras vidas y todo aquello que experimentamos hasta la fecha. Esta parte de la mente es como un archivo enorme donde están guardados preciosamente todos los recuerdos y los hábitos aprendidos. Los hábitos. Nuestro cerebro funciona sobre la base de hábitos porque de esta manera ahorra energía. Una vez que hemos aprendido a vestirnos, ya no tenemos que volver a aprender cada mañana lo mismo. Ponernos una camisa, peinarnos, comer y demás son hábitos aprendidos en la infancia que nos ayudan a desenvolvernos en forma mecánica, ya no debemos pensar más en ello. El hábito es como un mapa en el cerebro por donde va la energía cada vez que tenemos que repetir una función ya conocida. Cuanto más repetimos una misma tarea, el hábito se vuelve más fuerte y, por lo tanto, nos resulta más fácil ejecutarla. Es difícil, si no imposible, concebir una vida donde tuviéramos que aprender todo de nuevo cada día. Los hábitos más importantes se aprenden en los primeros 7 años de vida y, luego, los repetimos incansablemente a lo largo de nuestras vidas. En esa etapa, aprendimos a amar, a ser felices o no, a vivir en la prosperidad o en la pobreza, a aceptar nuestra sexualidad o a sentir culpa, y muchas otras cosas más. Todo lo que hemos vivido de niños ha impregnado nuestra conciencia formando una memoria básica, un mapa de ruta elegido por los mayores. Nuestra función como adultos es seleccionar de todo lo aprendido aquello que nos sirve y aquello que no. Hay personas que se han criado en hogares con valores morales y espirituales muy positivos, que las llevan a desempeñarse muy bien en su mundo de adultos. Sin embargo, hay otras que han crecido rodeadas de miedo, carencias o sin amor, y esto les acarrea una falta de confianza y seguridad personal. La mayoría de nosotros hemos recibido una mezcla de influencias, algunas fueron muy buenas y otras muy malas. Por tal motivo, debemos seleccionarlas con criterio. Nuestro cerebro funciona gracias a unas células llamadas neuronas. Cada neurona tiene una extensión semejante a un cable, que se llama axón, con el cual se conecta a otra neurona y, así, se transmite el mensaje eléctrico a lo largo del cuerpo. El cerebro da la orden, las neuronas transmiten esta orden al cuerpo, y el cuerpo finalmente la ejecuta. Por ejemplo, si siento picazón en mi cara y decido rascarme, en el instante en que tomé la decisión, las neuronas enviaron la señal eléctrica a mi cuerpo, entonces, muevo un brazo y llevo una mano a mi cara para rascarme. El cambio fundamental ocurrirá cuando el pensador cambie de mentalidad. Los 7 principios fueron escritos por Hermes en el antiguo Egipto. Hermes es considerado el padre de la sabiduría, fundador de la astrología y descubridor de la alquimia. Toda su enseñanza se mantuvo guardada en forma secreta para la gente y solo fue revelada a unos pocos escogidos en aquel entonces. De allí viene el concepto de herméticamente guardado. Originalmente, toda la información se transmitió de boca en boca, sin material escrito.
Luego se inició la recopilación de estas enseñanzas en un conjunto de axiomas y máximas en el libro llamado el Kybalión, escrito por 3 iniciados. Muchas de las enseñanzas metafísicas también se han difundido bajo la autoría del conde de Saint-Germain, quien, según aseguran los estudiosos del tema, fue una de las reencarnaciones del maestro Hermés. Los estudiantes y maestros herméticos modernos consideran a la alquimia como un arte de transmutación mental, por el cual se reemplazan pensamientos de baja naturaleza por otros más elevados. Ellos sostienen que la llamada piedra filosofal, capaz de transmutar metales en oro, era solo un símbolo que los antiguos tomaban para representar la transformación del hombre de plomo en hombre de oro. El conocimiento de las leyes del universo nos da la oportunidad de transformarnos a nosotros mismos y a la material que nos rodea. Dice textualmente el Kybalión, los principios de la verdad son 7. 1. Principio del mentalismo. 2. Principio de correspondencia. 3. Principio de vibración. 4. Principio de polaridad. 5. Principio de ritmo. 6. Principio de causa y efecto. 7. Principio de generación. La única realidad es la mente y las observaciones, pero las observaciones no son cosas. Para ver el universo como realmente es, debemos abandonar nuestra tendencia a conceptualizar las observaciones como cosas. Históricamente, hemos recurrido a nuestros líderes religiosos para entender el sentido de nuestras vidas, la naturaleza de nuestro mundo. Con Galileo Galilei, esto cambió. Al establecer que la Tierra gira alrededor del Sol, Galileo no solo consiguió él mismo creer lo increíble él mismo, sino que convenció a casi todos los demás de lo mismo. Fue un logro asombroso en la divulgación de la física y, con el trabajo posterior de Isaac Newton, la física se unió a la religión para tratar de explicar nuestro lugar en el universo. La revolución física más reciente de los últimos 80 años todavía no ha transformado la comprensión del público en general de forma similar. Sin embargo, la comprensión correcta de la física era accesible incluso para Pitágoras. Según Pitágoras, el número es todas las cosas, y los números son mentales, no mecánicos. Del mismo modo, Newton llamaba a la luz partículas, sabiendo que el concepto era una teoría efectiva, útil, no verdadera. Como señaló el biógrafo de Newton, Richard Westphal, la causa última del ateísmo, afirmaba Newton, es esta noción de que los cuerpos tienen, por así decirlo, una realidad completa, absoluta e independiente en sí mismos. Newton conocía los anillos de Newton y no le preocupaba lo que se llama superficialmente dualidad onda/diagonal-partícula. El descubrimiento de la mecánica cuántica en 1925 resolvió el problema de la naturaleza del universo. Los físicos brillantes volvieron a creer lo increíble, esta vez, que el universo es mental. Según Sir James Jeans, la corriente del conocimiento se dirige hacia una realidad no mecánica, el universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. La mente ya no parece ser un intruso accidental en el reino de la materia, más bien deberíamos aclamarlo como el creador y gobernador del reino de la materia. Pero los físicos aún no han seguido el ejemplo de Galileo y han convencido a todo el mundo de las maravillas de la mecánica cuántica. Como explicó Sir Arthur Eddington, es difícil para el físico de los hechos aceptar la opinión de que el sustrato de todo es de carácter mental. En su obra de teatro Copenhague, que acerca la mecánica cuántica a un público más amplio, Michael Frayn le dedica estas palabras a Niels Bohr. Descubrimos que el universo existe solo a través del entendimiento alojado dentro de la cabeza humana. La esposa de Bohr responde,
este hombre que has puesto en el centro del universo, ¿eres tú o es Heisenberg? Esto es lo que molesta a los físicos de los hechos de Eddington, que no tienen nada que decir, pruebas sin palabras. Pitágoras explicaba las cosas con números. Al hablar de la obra, John H. Marberger III, asesor científico del presidente George W. Bush, observa que, en la interpretación de Copenhague de la naturaleza microscópica, no hay ni ondas ni partículas, pero luego enmarca sus observaciones en términos de una materia subyacente, inexistente. Señala que no es cierto que la materia se comporte a veces como una onda y a veces como una partícula. La onda no está en la materia subyacente, está en el patrón espacial de los clics del detector. No podemos evitar pensar en los chasquidos como causados por pequeños trozos localizados de materia que también podríamos llamar partículas. De ahí viene el lenguaje de las partículas. No proviene de la materia subyacente, sino de nuestra predisposición psicológica a asociar fenómenos localizados con partículas. En lugar de la materia subyacente, ha habido serios intentos de preservar un mundo material, pero no producen ninguna física nueva, y solo sirven para preservar una ilusión. Los científicos han dejado tristemente en manos del no físico Michael Frayn la constatación de la falta de ropa del emperador. Me parece que el punto de vista que favorece Murray Gell-Mann y que implica lo que él llama historias o narrativas alternativas es precisamente tan antropocéntrico como el de Bohr, ya que las historias y las narrativas no son elementos autónomos del universo, sino construcciones humanas, tan subjetivas y tan restringidas en su punto de vista como el acto de observación. Los físicos rehúyen la verdad porque ésta es muy ajena a la física cotidiana. Una forma habitual de eludir el universo mental es invocar la decoherencia, es decir, la noción de que el entorno físico es suficiente para crear la realidad, independientemente de la mente humana. Sin embargo, se sabe que la idea de que es necesario cualquier acto irreversible de amplificación para colapsar la función de onda es errónea. En los experimentos tipo Renninger, la función de onda se colapsa simplemente por el hecho que la mente humana no ve nada. El universo es enteramente mental. En el siglo X, Ibn al-Haytham inició la visión de que la luz procede de una fuente, entra en el ojo y se percibe. Esta imagen es incorrecta, pero sigue siendo lo que piensa la mayoría de la gente, incluidos, a menos que se les presione, la mayoría de los físicos. Para llegar a un acuerdo con el universo, debemos abandonar estos puntos de vista. El mundo es mecánico cuántico, debemos aprender a percibirlo como tal. Uno de los beneficios de cambiar la humanidad a una percepción correcta del mundo es la alegría resultante de descubrir la naturaleza mental del universo. No tenemos ni idea de lo que implica esta naturaleza mental, pero lo bueno es que es cierta. Más allá de la adquisición de esta percepción, la física ya no puede ayudar. Puedes descender al solipsismo, expandirte al deísmo, o cualquier otra cosa si puedes justificarla, solo que no pidas ayuda a la física. Hay otro beneficio de ver el mundo como mecánica cuántica, alguien que ha aprendido a aceptar que no existe nada más que las observaciones está muy por delante de sus compañeros que tropiezan con la física esperando averiguar qué son las cosas. Si podemos hacer un Galileo y conseguir que la gente se crea la verdad, la física les resultará muy fácil. El universo es inmaterial, mental y espiritual. Vive y disfruta.